estamos ya de regreso. Muchísimas gracias por estar con nosotros. En cuanto José Luis Camarillo se comunique con nosotros, le prometo tenerle la información de este accidente, lamentable accidente ocurrido el día de ayer. Por lo pronto, le doy la bienvenida a José Lara García, él es Procurador General de la Defensa del Trabajo en Baja California. José, gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Sabemos que están ahorita trabajando en el tema del reparto de utilidades, un tema que prácticamente debemos conocer todos los trabajadores y todos los patrones. Sí, próximamente se vence el plazo a finales de este mes, próximo miércoles 31 ya los patrones que cumplieron con su obligación de hacer su declaración de impuestos anuales tuvieron sus 60 días que la ley prevé para realizar el pago de las utilidades a sus trabajadores. Enfrenta muchos problemas, es decir, ustedes reciben en la Secretaría del Trabajo muchos juicios o muchos pleitos, porque como lo platicábamos afuera del corte, es mejor un buen acuerdo que un mal pleito. Sí, el año pasado un dato importante mencionarte que tuvimos alrededor de 250 solicitudes de intervención, de asesoría, con motivo del tema del pago de reparto de utilidades exclusivamente. No es un tema muy conflictivo el reparto de utilidades. No, hay que reconocer que el sector empresarial, en este caso, tiene una cultura de cumplimiento, sobre todo en la ciudad de Tijuana, en todo el estado. Tenemos unas condiciones favorables para el crecimiento de la inversión pública. Entonces eso nos genera nada alarmante el tema del reparto de utilidades, pero aún así pues es un tema importante, es una prestación que la Ley Federal del Trabajo define a favor del trabajador, participar de las utilidades de la empresa. Claro. Y se vence el plazo, por eso invitamos a todos los patrones que no hayan cumplido la fecha, pues que hagan un esfuerzo y cumplan de manera cabal, en tiempo y forma, con la obligación de hacer el pago de reparto de utilidades. José, me decías un dato que verdaderamente me interesó mucho, me encantaría también que abundaras al respecto, y sobre todo en esta ciudad de Tijuana, en donde de repente decimos, es que esta ciudad no se puede ya vivir en ella, pero me das un dato bien interesante y me dices que Tijuana, de todas las ciudades del estado, es donde se cumple más en términos de los patrones hacia los trabajadores. Sí, podemos comentarte que el Estado es un Estado privilegiado en materia de relaciones de trabajo. Hay una paz laboral en el Estado que se vive, y Tijuana pues es la ciudad por excelencia donde los conflictos laborales en un 95% se resuelven a través de la amigable composición, a través de un convenio donde ambas partes ceden, trabajador y patrón. Claro. En la mayoría de los casos hay paz laboral. No tenemos huelgas estalladas, hace tiempo que no conocemos de una empresa que haya cerrado por un conflicto laboral con sus trabajadores. Entonces eso es muy positivo, por eso es que el mensaje que hoy venimos a darle a los patrones, el mensaje que nos ha pedido el señor gobernador Francisco Vega Lamadrid, hagamos llegar a los empresarios, es primero reconocerles su responsabilidad, a quienes ya lo hicieron y a quienes no lo hayan hecho, invitarlos a que cumplan en tiempo y forma. Y a la clase trabajadora, nuestros trabajadores de Baja California, a invitarlos a que se acerquen si tienen alguna duda, alguna queja, se acerquen de manera directa a nuestras oficinas que se encuentran en el tercer piso de Plaza Patria, del Centro Comercial Plaza Patria, sobre el Boulevard Díaz Ordaz, o nos llamen para tener asesoría por teléfono. ¿Cuál es el teléfono, José? Sería el 681-5952. Y en el tema de exigir un pago, siempre hay cierto temor por parte del trabajador a reclamarle al patrón, claro, ¿no? Entonces, se pone a disposición la línea 089 de denuncia anónima. Pueden ellos hacer una denuncia anónima y la Secretaría del Trabajo, por instrucciones de nuestra secretaria, la licenciada Juana Laura Pérez Floriano, se ha dado instrucciones de que en caso de esas denuncias acude un inspector del trabajo a realizar una revisión. ¿Se puede hablar un trabajador 089 sin dar su nombre, simplemente decir en tal lugar no se está... No me han pagado mis utilidades, o lo que me pagaron no corresponde, o tengo dudas, y si tiene alguna duda sobre algún otro tema laboral, pues que acuda de manera personal de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde para poderle atender.
Oye, José, aun cuando no hay en Tijuana y en Baja California en general una situación de crisis o de conflicto laboral recurrente, pues sabemos que los hay, los llega a ver, y que son procesos muy largos y son muy desgastantes y muy caros. ¿Qué recomienda la Secretaría del Trabajo, por ejemplo, en este caso particular, en el que no llegan a acuerdos los patrones y los trabajadores y que al paso de los años, tanto el uno como el otro vienen perdiendo, ¿no? Mira, en este tema es muy importante señalar algo muy trascendente. Aquellas personas, patrones, empleadores, que no cumplen con su obligación de hacer puntualmente en el término previsto y en las cantidades previstas por la ley el pago del reparto de utilidades, son acreedoras a una sanción, a una infracción que la aplica la propia Secretaría del Trabajo. La multa mínima son 250 veces el salario mínimo. Esa multa equivale pesos y centavos a 18,000 pesos, 17,880 pesos. Por cada trabajador al que no le hayas pagado se te puede aplicar la misma multa. Entonces, la idea no es de la Secretaría del Trabajo, no es aplicar, no somos recaudadores. Claro. Entonces sí genera una problemática importante el no cumplir con las obligaciones obrero-patronales, ¿verdad? Patronales. Entonces sí te decía, en lo que nosotros respecta en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, atendemos en el Estado, aproximadamente recuperamos una cantidad de 100 millones de pesos anualmente en beneficio de las familias de los trabajadores. En puros convenios amigables, en puras conciliaciones que llevamos a cabo con los patrones. En Tijuana, de esos 100 millones, pues se recauda para la clase trabajadora aproximadamente unos 45 millones de pesos. ¡Qué increíble! Anualmente. Esto tiene una consecuencia importante porque de esa manera evitamos esos juicios largos, esos laudos millonarios que pudieran acabar con la fuente de trabajo. Entonces, de esta manera, si nosotros reconocemos que los convenios siempre hay un pago equilibrado entre las partes, no es el 100% de lo que valdría un juicio. Así es. Podríamos decir que es el 50%. Entonces habría otro 50%, se está ahorrando el riesgo, un riesgo amplio el patrón. Me están pidiendo que repitamos el teléfono, aquí les va, es el 681-5952, 681-5952 o bien el 089 para cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cuestionamiento que tenga usted sobre el asunto de reparto de utilidades, pero también José, este mismo número puede hablar cualquier persona que tenga algún otro tipo de problema. Así es, problemas o asesoría, orientación que tenga al respecto en materia laboral, en caso de despido, en caso de cualquier abuso de que sea sujeto un trabajador. Estamos los 5 días de la semana en horarios de oficina, de 8 a 4 de la tarde, al pendiente. ¿Qué tanto se da esto? Porque de repente hay personas que su modus vivendi es entrar también a las empresas, hacer que los despidan y que se inicien todos estos procesos. Hay muchos perfiles de esta naturaleza en Tijuana, en Baja California. Pues hemos encontrado algunos clientes frecuentes, les llamamos. Que los ven seguido ahí en la Secretaría. De cualquier forma se les atiende. Así es. Y bueno, se toman sus precauciones y bueno, pues al final del día se les convoca a tener un trabajo estable, se les pide y al patrón también se le dice la salvedad de que esta persona ha sido cuidado, ha sido usuario de nuestra dependencia y le hemos ayudado en otras empresas. Entonces realmente pues sí se da en algunos casos, pero tratamos de canalizarlo para que aún así el patrón tenga un buen entendimiento con ese trabajador. Si la relación de trabajo existió, pues surgieron obligaciones, ¿no? En términos generales, Baja California es un estado de paz laboral. Ampliamente hay que decirlo. Muy bien, pues eso es buena noticia. Siempre es bueno escuchar cosas positivas de nuestro estado de repente cuando pues hay una vorágine de malas noticias por otras temáticas. Sí, aún así encontramos, pues como te digo, aquí en la ciudad un 95% de acuerdos voluntarios entre las partes. Ojalá eso sucediera en otras materias. Ojalá, ¿verdad? Ojalá. Pudiéramos pues hay que les echen una llamadita a los funcionarios de la Secretaría del Trabajo, capaz de que tienen la varita mágica. Con mucho gusto. Sí, el año pasado un dato interesante es que
hicimos por parte de la Secretaría del Trabajo 11,000 visitas domiciliarias a patrones en el tema de inspección de condiciones generales del trabajo. Entonces, en la mayoría de los casos, las empresas son visitadas para vigilar que se cumpla con... Así es, hay que hacer la chamba para que las cosas salgan bien. Mi estimado José Lara García, Procurador General de la Defensa del Trabajo en Baja California, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Muchas gracias y gracias por recibirnos. Muy bien. Vamos a hacer una pausa, no se vaya, regresamos con más.